Bueno, me presento, soy Necala Guevara y voy a leer el cuento de una venganza. El mediodía radiante en que coronaron a Dulce Rosa Orellano con los jazmines de la reina del carnaval, las madres de las otras candidatas murmuraron que se trataba de un premio injusto, que se lo daban a ella solo porque era la hija del senador Anselmo Orellano, el hombre más poderoso de toda la provincia. Admitían que la muchacha resultaba agraciada, tocaba el piano, bailaba como ninguna. Pero habían otras postulantes a ese galardón mucho más hermosas. La vieron de pie en el estrado con su vestido de organza y su corona de flores saludando a la muchedumbre y entre dientes la maldijeron. Por eso, algunas de ellas se alegraron cuando meses más tarde, en el infortunio, entró a la casa de los Orellano, sembrando tanta fatalidad que se necesitaron 25 años para cosecharla. La noche de la elección de la reina hubo un baile en la alcaldía de Santa Teresa y acudieron jóvenes de remotos pueblos para conocer a Dulce Rosa. Ella estaba tan alegre y bailaba con tanta ligereza que muchos no percibieron que en realidad no era la más bella. Y cuando regresaron a sus puntos de partida dijeron que jamás habían visto un rostro como suyo. Así adquirieron inmerecida fama de su hermosura, y ningún testimonio posterior pudo desmentirla. La exagerada descripción de su piel traslúcida y sus ojos diafanados pasó de boca en boca, y cada quien le agregó algo de su propia fantasía. Los poetas de ciudades apartadas compusieron sonetos para una doncella hipotética de nombre Dulce Rosa. El rumor de esa belleza floreciendo en la casa del senador Orellano llegó también al oído de Tadeo Céspedes, quien nunca imaginó conocerla, porque en los años de su existencia no había tenido tiempo para aprenderse versos ni mirar a mujeres. Él se ocupaba de solo la guerra civil. Desde que empezó a afeitarse el bigote tenía un arma en la mano. Y desde hace mucho vivía en el fargón de la pólvora. Había olvidado de los besos de su madre y hasta los cantos de la misa. No siempre tuvo razones para ofrecer pelea, porque en algunos periodos de tregua nunca había adversarios al alcance de su pandilla. Pero incluso en esos tiempos de paz forzosa, vivió como un corsario. Era hombre habituado a la violencia cruzando los países. Cruzaba el país en todas direcciones luchando contra enemigos visibles, cuando los había y contra las sombras. Cuando debía inventarlos y habría continuado, así su partido no ganaba las elecciones presidenciales de la noche a la mañana. Pasó de la clandestina a hacerse cargo del poder y se le terminaron los pretextos para seguir alborotando. La última misión de Tadeo Céspedes fue la expedición punitiva a la Santa Teresa. Con 120 hombres entró al pueblo de la noche para dar un escarmiento y eliminar a las cabecillas de la oposición. Valieron las ventanas de los edificios públicos y destrozaron las puertas de las iglesias. Se metieron a caballo hasta el altar mayor, aplastando al padre Clemente que se les plantó por delante, y siguieron al galope con un estrépito de guerra en dirección a la villa del senador Orellano, que se alcanzaba en pleno orgullo sobre la colina. A la cabeza de una docena de sirvientes leales, el senador esperó a Tadeo Céspedes, después de encerrar a su hija en la última habitación del patio y soltar a los perros. En ese momento lamentó, como tantas otras veces en su vida, no tener descendientes varones que le ayudaran a empuñar las armas y defender el honor de su casa. Se sintió muy viejo, pero no tuvo tiempo para pensar en ello, porque vio en las laderas del cerro el destello terrible de 120 antorchas que se aproximaban espantando la noche. Repartió la última munición en el silencio y todo estaba dicho, y a cada uno sabía que antes del amanecer debería morir como un macho en su puesto de pelea. El último tomará la llave del cuarto donde estaba mi hija y cumplirá con su deber, dijo el senador al oír los primeros tiros. Todos esos hombres habían visto nacer a Dulce Rosa y la tuvieron en sus rodillas cuando apenas caminaban. Le contaron cuentos que parecían de aparecidos en la tarde de invierno y lo oyeron tocar el piano. Y aplaudieron emocionados el día de su coronación como la reina del carnaval.
Su padre podía morir tranquilo, pues la niña nunca caería viva en las manos de Tadeo Céspedes. Lo único que jamás pensó el senador Orellano, que fue a pesar de su temeridad en la batalla, el último en morir sería él. Vio caer uno a uno a sus amigos y comprendió por fin la inutilidad de seguir resistiendo. Tenía una bala en el vientre y a la vista difusa. Apenas distinguía las sombras trepando por las altas murallas de su propiedad, pero no le faltó el entendimiento de arrastrarse hasta el tercer patio. Los perros reconocieron su olor por encima del sudor, la sangre y la tristeza que lo cubrían. Se apartaron para dejarlo pasar. Introdujo la llave de la cerradura y abrió la pesada puerta. Y a través de la niebla metida en sus ojos, vio a Dulce Rosa aguardándolo. La niña llevaba el mismo vestido de organza usado en el festival de carnaval y había adornado su peinado con las flores de corona. «Es la hora, hija», dijo gatillando el arma mientras sus pies crecían un charco de sangre. «No me mate, padre», replicó ella con voz firme. «Déjeme viva, para vengarlo y para vengarme». El senador Anselmo Orellano observó el rostro de 15 años de su hija e imaginó lo que haría con ella Tadeo Céspedes, pero había gran fortaleza en sus ojos transparentes de Dulce Rosa, y supo que podría sobrevivir para castigar a su verdugo. La muchacha se sentó sobre la cama y él tomó lugar a su lado, apuntando a la puerta. Cuando se cayó el bullizo de los perros moribundos, se dio la tranca y saltó el pestillo. Y los primeros hombres interrumpieron en la habitación. El senador alcanzó a hacer 6 disparos antes de perder el conocimiento. Tadeo Céspedes creyó estar soñando al ver un ángel coronado de jazmines que sostenía en los brazos un viejo agonizante, mientras su blanco vestido es empapado de rojo, pero no le alcanzó la piedad para una segunda mirada, porque venía borracho de violencia y enervado por varias horas de combate. «La mujer es para mí», dijo antes de que sus hombres le pusieran la mano encima. Amaneció un viernes plomizo, teñido por el resplandor del incendio. El silencio era denso y en la colina los últimos gemidos se habían callado cuando Dulce Rosa pudo ponerse de pie y caminar hacia la fuente del jardín, que el día anterior estaba rodeada de magnolias y ahora solo era un charco tumultuoso en el medio de los escombros. Del vestido no quedaba sino jirones de organza, que ella se quitó lentamente para quedar desnuda. Se sumergió en el agua fría, el sol apareció entre los abedules y la muchacha pudo ver el agua volverse rosada al lavar la sangre que le brotaba entre las piernas y la de su padre. Se había secado su cabello y una vez limpia, serena y sin lágrimas volvió a la casa en ruinas, buscó algo para cubrirse y tomó una sábana de bramante y salió al camino a recoger los restos del senador. Lo habían atado de los pies para arrastrarlo al galope por las laderas de la colina hasta convertirlo en guiñapos de lástima, pero no guía por el amor. Su hija pudo reconocerlo sin vacilar, le envolvió en el paño y se sentó a su lado para ver crecer el día. Así le encontraron los vecinos de Santa Teresa, cuando se atrevieron a subir a la villa de los Orellano, ayudando a Dulce Rosa a entregar los muertos y a apagar los vestigios del incendio. Le suplicaron que se fuera a vivir con su madrina a otro pueblo, donde nadie conociera su historia, pero ella se negó. Entonces formaron cuadrillas para reconstruir su casa y le regalaron 6 perros bravos para cuidarla. Desde ese mismo instante en que se llevaron a su padre aún vivo y Tadeo Céspedes cerró la puerta de su espalda y se soltó el cinturón del cuero, Dulce Rosa se vivió para vengarse. En los años siguientes, en ese pensamiento la mantuvo despierta por las noches y ocupó sus días. Pero no borró del todo su risa, ni secó su buena voluntad. Aumentó su reputación de belleza, por los cantores fueron por todas partes pregonando sus encantos imaginarios.
hasta convertirla en una leyenda viviente. Ella se levantaba cada día a las 4 de la madrugada para dirigir las faenas del campo y de la casa, recorrer su propiedad a lomo de bestias, comprar y vender con regateos de cirio y criar animales y cultivar magnolias y los jazmines de su jardín. Al caer la tarde se quitaba los pantalones, las botas y las armas y se colocaban los vestidos primorosos traídos de la capital en baúles aromáticos. Al anochecer comenzaban a llegar sus visitas y encontraban tocando el piano, mientras los sirvientes preparaban las bandejas de pasteles y los vasos de horchata. Al principio muchos se preguntaron cómo era posible que la joven no hubiera acabado en una camisa de fuerza en el sanatorio o de novicia en las monjas carmelitas. Sin embargo, como había fiestas frecuentes en la villa de los Orellano, con el tiempo la gente dejó de hablar de la tragedia y se borró el recuerdo del senador asesinado. Algunos caballeros de renombre y fortuna lograron sobreponerse al estigma de la violación y atraídos por el prestigio de la belleza y sensatez de Dulce Rosa. Le propusieron matrimonio. Ella lo rechazó, claramente a todos. Por su misión en este mundo era la venganza. Tadeo Céspedes tampoco pudo quitarse la memoria esa noche aciaga, la resaca de la matanza y la euforia de la violación se le pasaron en las pocas horas. Cuando iba camino hacia la capital a rendirse cuentas de su expedición de castigo, entonces acudió a su mente la niña vestida de baile y coronada de jazmines, que lo soportó en silencio en aquella habitación oscura donde el aire estaba impregnado de olor de pólvora. Volvió a ver en el momento final, tirada en el suelo, mal cubierta por sus harapos enrojecidos, hundida en el sueño compasivo de la inconsciencia, y así siguió viéndola cada noche en el instante de dormir. Durante el resto de su vida, él siguió viéndola La Paz y el ejército del gobierno y el usuario del poder convirtiéndose en un hombre reposando y laborioso. Al transcurso del tiempo se perdieron los recuerdos de la guerra civil y la gente empezó a llamarlo Don Tadeo. Se compró una hacienda al otro lado de la sierra, se dedicó a administrar justicia y acabó de alcalde. Si no hubiera sido por la fantasma incansable de Dulce Rosa Orellano, tal vez habría alcanzado cierta felicidad. Pero en todas las mujeres que se cruzaban en su camino, en todas las que abrazó en busca de consuelo y en todos los amores perseguidos a lo largo de los años, se les parecía el rostro de la reina del carnaval. Y para mayor desgracia suya, las canciones que a veces traían su nombre en versos de poetas populares no le permitían apartarle su corazón. La imagen de la joven creció dentro de él, ocupándola enteramente, hasta que un día no aguantó más. Estaba en la cabecera de una larga mesa de banquete celebrando sus 56 años, rodeado de amigos y colaboradores, cuando creyó ver sobre el mantel a una criatura desnuda entre capullos de jazmines y comprendió que en esa pesadilla no dejaría en paz ni después de muerto. Dio un golpe de puño que hizo temblar a la vajilla y pidió su sombrero y su bastón. ¿A dónde va don Tadeo?, preguntó el prefecto. A reparar un daño antiguo, respondió saliendo sin despedirse de nadie. No tuvo necesidad de buscarla porque siempre supo que se encontraba en la misma casa de su desdicha. Hacia allá dirigió su coche. Para entonces existían buenas carreteras y la distancia parecía corta. El paisaje había cambiado en esas décadas, por, para, digo, pero al dar a la última curva de la colina apareció la villa tal como la recordaba antes de que su pandilla la tomara por asalto. Allí estaban las sólidas paredes de piedra del río que él destruyera con carga de dinamita. Allí los viejos artesonados de manera oscura que prendieron en llamas allí los árboles de los cuales colgó los cuerpos de los hombres del senador y allí el patio donde masacró a los perros.
Detuvo su vehículo a 100 metros de la puerta. No se atrevió a seguir, porque sintió el corazón explotándole dentro de su pecho. Iba a dar media vuelta para regresar por donde mismo había llegado, cuando surgió entre los rosales una figura envuelta en el halo de sus faldas. Cerró los párpados deseando con toda fuerza que ella no lo reconociera en la suave luz de los 6. Percibía a Dulce Rosa Orellano que avanzaba flotando por los senderos del jardín. Notó sus cabellos, su rostro claro y la armonía de sus gestos, el revuelto de su vestido y creyó encontrarse suspendido en un sueño que duraba ya 25 años. «Por fin vienes, Tadeo Céspedes», dijo ella al divisarlo, sin dejarse engañar por su traje negro de alcalde ni su pelo gris de caballero, porque aún tenía las mismas manos de pirata. «Me has perseguido sin tregua. No he podido amar a nadie en toda mi vida, solo a ti», murmuró él con voz rota por la vergüenza. Dulce Rosa Arellano suspiraba satisfecha. Lo había llamado con el pensamiento de día y noche durante todo este tiempo y por fin estaba ahí. Había llegado su hora, pero lo miró a los ojos y no descubrió en ellos ni rastro del verdugo, solo lágrimas frescas. Buscó en su propio corazón el odio cultivado a lo largo de su vida y no fue capaz de encontrarlo. Evocó al instante en el que él pidió a su padre el sacrificio de dejar la vida para cumplir su deber. Revivido el abrazo tantas veces maldito de ese hombre y la madrugada en el cual envolvió unos despojos tristes en una sábana de bramante, repasó el plan perfecto de su venganza, pero no sintió alegría esperada, sino por el contrario, una profunda melancolía. Tadeo Céspedes tornó su mano con delicadeza y besó la palma, mojándolo con su llanto. Entonces ella comprendió, aterrada de que tanto pensar en él, a cada momento, saboreando el castigo por anticipado, se dio la vuelta el sentimiento y acabó por amarlo. En los días siguientes ambos levantaron las compuertas del amor reprimido y por primera vez en sus ásperos instintos se abrieron para recibir la proximidad del otro. Paseaban por los jardines hablando de sí mismos y sin omitir la noche fatal que torció el rumbo de sus vidas. Al atardecer, ella tocaba el piano y él fumaba, escuchándolas a sentir los huesos blandos y la felicidad envolviéndolo como un manto y borrando las pesadillas del tiempo pasado. Después de cenar, Tadeo Céspedes partía a Santa Teresa, donde ya nadie recordaba la vieja historia de horror. Se hospedaba en el mejor hotel y desde ahí organizaba su boda, que era una fiesta con fanfarrea, derroche y bullicio, en la cual participara todo el pueblo. Descubrió el amor a una edad en que otros hombres han perdido la ilusión, y eso le devolvió la fortaleza de su juventud. Deseaba rodear a Dulce Rosa de su afecto y belleza, darle todas las cosas que el dinero no pudiera comprar, a ver si conseguía compensar esos años de viejo. El mal que le hiciera de joven en algunos momentos lo invadía del pánico. Espiaba el rostro de ella en busca de los signos de rencor, pero solamente veía una luz de amor compartido y eso le devolvía la confianza. Así pasó un mes de dicha. 2 días antes del casamiento, cuando ya estaban armando los mesones de la fiesta en el jardín, matando las aves y los cerdos para la comilona y cortando las flores para decorar la casa, Dulce Rosa Arellano se probó el vestido de novia, se vio reflejada en el espejo, tan parecida al día que su coronación como reina del carnaval, que no pudo seguir engañando su propio corazón. Supo que jamás podría realizar la venganza planeada porque amaba al asesino, pero tampoco podría callar al fantasma del senador. Así que se despidió a la costurera, tomó las tijeras y se fue a la habitación del tercer patio. Durante todo ese tiempo había permanecido desocupada. Tadeo Céspedes la buscó por todas partes, llamándola desesperado. Los ladridos de los perros la condujeron al otro extremo de la casa. Con ayuda de los jardineros se echó abajo a la puerta trancada y entró al cuarto donde una vez viera un ángel coronado de sus jazmines. Encontró a Dulce Rosa Orellano
tal como la vería en los sueños de cada noche de su existencia, con el mismo vestido de organza ensangrentado, y adivinó que viviría hasta los 90 años para pagar su culpa y con el recuerdo de la única mujer que su espíritu podía amar.